y el paciente continúa tomando líquido, el paciente va a tener hipertensión. Entonces, en la insuficiencia renal aguda o en la insuficiencia renal crónica puede haber hipertensión. La glomerulonefritis, aquellas que cursan con síndrome nefrítico, fundamentalmente la glomerulonefritis postestreptocócica, la glomerulonefritis postinfecciosa, la glomerulonefritis de la endocarditis. Esas glomerulonefritis que cursan con síndrome nefrítico pueden tener hipertensión. Las pielonefritis, que son las infecciones renales crónicas, también pueden tener hipertensión. Y la nefritis intersticial crónica también puede dar hipertensión. Hay algunas enfermedades del colágeno y vasculitis que se asocian mucho a hipertensión. Por ejemplo, la esclerodermia, lo que se llama la crisis renal esclerodérmica, puede cursar con hipertensión muy severa. De hecho, estos pacientes suelen tener frecuentemente accidentes cerebrovasculares. La panarteritis nodosa es otra enfermedad que puede cursar con hipertensión muy severa, y el lupus eritematoso también cursa con hipertensión. Puede haber tumores del riñón que por fabricar renina o fabricar eritropoyetina pueden producir hipertensión. Se llama riñón de Paget a toda compresión extrínseca del riñón que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y produce hipertensión arterial. Puede ser un hematoma intrarrenal, un hematoma retroperitoneal, un quiste renal, un tumor renal. Los pacientes en hemodiálisis tienen frecuentemente hipertensión y los trasplantados del riñón suelen tener hipertensión porque reciben altas dosis de corticoides y se los medica con ciclosporina o tacrolimus, que son drogas que pueden producir hipertensión. Entonces, esas serían todas las causas renales de hipertensión. Acá lo importante va a ser pedir la urea, la creatinina, pedir una ecografía de vía urinaria, del riñón y de la vía urinaria, pedir los marcadores de lupus, ver si el paciente tiene otras manifestaciones de esclerodermia o de panarteritis nodosa. Vamos a la hipertensión renovascular. En la hipertensión renovascular, el problema es que está estenosada una arteria renal. La mayoría de los casos son unilaterales, son raros los casos bilaterales. Esa estenosis en el 90% de los casos es por aterosclerosis. Suelen ser pacientes ancianos, añosos, panvasculares, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, que muchas veces tienen antecedentes de infartos, de ACV, y así como se te tapa la coronaria o se te tapa las arterias cerebrales, se te forma un ateroma que te tapa la arteria renal. El 10% restante son pacientes jóvenes, más frecuentemente mujeres, a veces puede ser bilateral, y la enfermedad se conoce con el nombre de displasia fibromuscular. Es un engrosamiento fibroso o fibromuscular que afecta a la arteria renal. Se puede asociar a enfermedad de las carótidas y enfermedad de las coronarias. Y después hay causas raras de estenosis de la arteria renal, como las vasculitis
la arteritis de Takayasu, la panarteritis nodosa, tumores renales o de la suprarrenal, la disección de la arteria renal en el síndrome de Marfan o en el Ehlers-Danlos. Entonces, básicamente, cuando usted tiene una estenosis de la arteria renal, usted lo que tiene que pensar es, si es un viejito y es un ateroma, y en general es un viejito panvascular, con múltiples factores de riesgo cardíaco. Si es un paciente joven, varón o mujer, pero joven, y es una fibrodisplasia de la arteria renal. ¿Cuáles son los hallazgos? Los hallazgos que nos hacen pensar en que el paciente puede tener este cuadro. Primero, aparece un soplo en el abdomen. Soplo en el abdomen se produce por la estenosis de la arteria renal. Entonces, si usted le coloca el estetoscopio en el abdomen, va a encontrar un soplo. Usted tiene que pensarlo en toda hipertensión maligna que no responde al tratamiento o en toda hipertensión muy refractaria al tratamiento. También si hay deterioro de la función renal cuando usted le da inhibidores de la enzima convertidora. Tiene que pensarlo en pacientes con ateromatosis múltiple, con antecedentes de infarto, antecedentes de problemas carotídeos. En la ecografía se ve un tamaño renal reducido y un deterioro de la urea, de la creatinina y del clearance de la creatinina progresivo. O sea, esto se asocia lentamente a una insuficiencia renal crónica. A veces se presentan también con insuficiencia cardíaca resistente al tratamiento y con aparición de edemas pulmonares relámpagos, que aparecen en pocos minutos. Eso lo vamos a ver cuando demos la clase de edema agudo del pulmón. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Bueno, empecemos por los estudios más sencillos. El estudio más sencillo probablemente es hacerle un ecodoppler de la arteria renal. Tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 95%. Pero tiene que ser hecho por un tipo que esté canchero en hacer ecodoppler de la arteria renal. No lo puede hacer cualquiera. Tiene que hacer un tipo que esté acostumbrado y que sepa hacer el estudio. Se le puede dar lo que se llama, se puede medir lo que se llama la actividad renínica del plasma. Se hace el dosaje basal de la actividad renínica del plasma y se le da un comprimido de captopril. El captopril es un inhibidor de la enzima convertidora. Y lo que va a ocurrir es que la actividad renínica del plasma, después de haberle dado el captopril, aumenta 1,5 o más veces por encima de la basal. Y suele ser mayor de 12 nanogramos por mililitro por hora. Es una prueba bastante engorrosa, tiene poca sensibilidad, 35%, y poca especificidad. Se puede dar un radioisótopo, con una sustancia que se elimina por filtrado glomerular y se le hace un radiorenograma basal y luego se le hace otro después de la administración de captopril. Lo que se va a ver es que el riñón afectado excreta mucho menos radioisótopo y la excreción del radioisótopo está mucho más ralentizada, está mucho más retardada. Se puede hacer una angioresonancia, pero la angioresonancia requiere medio de contraste
que eso puede deteriorar un poco la función renal, pero es un estudio muy específico y muy sensible. Y se puede hacer una arteriografía, pero la arteriografía renal es un estudio invasivo, se le coloca un catéter en la arteria renal y se le inyecta sustancia de contraste en la arteria renal. Entonces yo diría el orden sería el ecodoppler, el radiorenograma sensibilizado con captopril, la angioresonancia y dejaría la actividad renínica basal y postcaptopril y la arteriografía renal selectiva como estudios que hoy en día no se usan tanto. El tratamiento. Se los trata con inhibidores de la enzima convertidora. Se pueden usar también antagonistas cálcicos y alfa bloqueantes. Pero si el paciente la estenosis es bilateral o tiene un solo riñón, está contraindicado utilizar los inhibidores de la enzima convertidora. En general, cuando la displasia es por fibrodisplasia, en general se puede hacer dos procedimientos, o colocarle un stent en la arteria renal, o hacerle la revascularización quirúrgica de la arteria renal. La hipertensión renovascular no es una cosa tan rara. Yo he visto, por lo menos he visto 7, 8 casos. O sea que no es una cosa tan rara de ver. Son más raras las hipertensiones de causa renal que la hipertensión vasculorenal. Vamos a las causas endocrinas de hipertensión. La primera que tenemos que tener en cuenta es el hiperaldosteronismo primario, también llamado síndrome de Conn. Son pacientes que tienen una excesiva secreción de aldosterona. Hay dos causas por las cuales tienen una excesiva secreción de aldosterona. Puede ser porque tienen un adenoma, o sea, un tumor benigno que fabrica aldosterona. Esos están en los 75% de los casos. Y en el 25% restante pueden tener una hiperplasia de la suprarrenal que produce un exceso de aldosterona. La aldosterona produce retención de sodio y pérdida de potasio. Eso explica la hipertensión arterial. Los bajos niveles de potasio producen debilidad muscular, calambres, poliuria, por pérdida de la capacidad tubular para concentrar la orina. En los gases en sangre tienen alcalosis metabólica. Esa alcalosis metabólica baja los niveles de calcio y puede producir tetanio. La hipertensión puede ser muy alta y puede dar rápidamente repercusión en el riñón, en el corazón, sobre todo hipertrofia ventricular izquierda, y se han descrito casos de hipertensión maligna. El diagnóstico se hace dosando los niveles en plasma de aldosterona, que van a ser muy elevados. También se le puede dar un estudio donde usted le hace una sobrecarga con solución fisiológica durante 3 días
midiendo la aldosterona en orina de 24 horas. Y se ve que a pesar de la sobrecarga de sal, el paciente continúa eliminando aldosterona. Usted le tiene que pedir una tomografía computada para ver las glándulas suprarrenales. Ahí va a poder ver el adenoma. Ahí va a poder ver el adenoma. Puede ser de la suprarrenal derecha o de la suprarrenal izquierda. Si tiene un adenoma, el tratamiento muchas veces es quirúrgico. Se lo opera y le saca el adenoma. El problema es mucho más difícil si tiene una hiperplasia de la suprarrenal que fabrica aldosterona en forma difusa. Porque ahí usted no va a ver ninguna cosa rara en la tomografía. Muchas veces en esos casos hay que hacerles estudios muy sofisticados para determinar hay que hacerle estudios muy sofisticados para determinar mediante, se le coloca un catéter por la vena cava y se va hasta la vena suprarrenal derecha y la vena suprarrenal izquierda. Se toma sangre de cada una y se ve cuál de las dos tiene niveles más altos de aldosterona. Entonces, el lado que tiene el nivel más alto es el lado que tiene la hiperplasia. Se puede medicar con inhibidores de los receptores de la aldosterona a nivel renal. La medicación que se usa como inhibidor del receptor de la aldosterona es la espironolactona, que es un inhibidor de los receptores de la aldosterona. Este síndrome de Conn es más común en mujeres jóvenes. Son mujeres alrededor de 40 años. Después tenemos el feocromocitoma. El feocromocitoma es una enfermedad muy rara. Yo tuve la suerte de ver uno, pero es uno en 1.000.000. O sea que es una enfermedad muy rara. El 90% son benignos. 90% son benignos. 90% se ubican en la médula suprarrenal. Y 90% son unilaterales. Solo 10% son malignos, solo 10% pueden ser bilaterales y solo 10% pueden ubicarse fuera de la suprarrenal. Cuando están fuera de la suprarrenal pueden estar en ganglios simpáticos o en la vejiga. Estos son tumores que fabrican noradrenalina y adrenalina en grandes cantidades. Cuando usted pasa a la circulación gran cantidad de adrenalina y noradrenalina, el paciente tiene crisis hipertensivas muy severas, frecuentes, acompañadas de palpitaciones, sudoración profusa, palidez o rubicundez facial, piloerección. Muchas veces se los confunde con ataques de pánico. El diagnóstico se confirma con el dosaje urinario del ácido vainillín-mandélico, que va a estar aumentado. Es como el producto de degradación de la adrenalina y de la noradrenalina. Y puede dosarle en plasma los niveles de adrenalina y de noradrenalina. Con una tomografía usted puede ver el tumor en la médula suprarrenal. El tratamiento es quirúrgico.
Después tenemos el síndrome de Cushing. Los pacientes que tienen Cushing tienen un exceso de cortisol y tienen hipertensión en el 85% de los casos, tienen hipertrofia de ventrículo izquierdo más de la mitad y tienen hipertensión nocturna. La causa de la hipertensión en el Cushing es porque los corticosteroides tienen un cierto efecto mineralocorticoide. Y por ese efecto mineralocorticoide tienden a retener agua y sal. Después tenemos la hiperplasia suprarrenal congénita. Son raros estos pacientes, son raros, se producen por deficiencias de enzimas de la suprarrenal, suelen empezar la enfermedad en su juventud. Se han descrito el déficit de la 11-hidroxilasa y el déficit de la 17-hidroxilasa. Son pacientes que en vez de sintetizar cortisol y aldosterona, por estos déficits enzimáticos, fabrican mucho mineralocorticoides que retienen sodio y agua, y por eso tienen hipertensión. Después tenemos la acromegalia. La acromegalia cursa con hipertensión en el 35% de los casos. Se debe a que tienen un aumento de la insulina, porque la hormona de crecimiento tiene un efecto hiperglucemiante. Entonces hay una respuesta excesiva de la insulina para bajar la glucemia y se comporta como un síndrome metabólico. El hiperparatiroidismo, el exceso de calcio en la pared vascular, produce vasoconstricción. Son hipertensos entre el 25 al 50% de los pacientes. Acá para detectarlo hay que pedirle la calcemia. En la acromegalia, para detectarla, hay que pedirle la tomografía o la resonancia de cerebro donde se ve el tumor en la hipófisis. El hipotiroidismo tiene hipertensión en 30% de los casos, sobre todo hipertensión diastólica. Es una hipertensión que mejora cuando usted le da hormona tiroidea. Y finalmente el hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo tiene una hiperactividad adrenérgica y esa hiperactividad adrenérgica termina produciendo hipertensión. Con esto entonces terminamos las causas secundarias. Nos quedarían las causas secundarias raras y los medicamentos que producen hipertensión. Doc, una consulta. A un paciente con hipotiroidismo, ¿sí? O sea, que ya tiene una hipertensión controlada, que está tomando su medicamento y luego le aparece el hipotiroidismo. Ahí simplemente lo que se controla, o sea, lo que se maneja es el hipotiroidismo, ¿verdad? No hay que hacerle un agregado más para el tema de la hipertensión. No es necesario, no es necesario. Bien, bien. Vamos a la hipertensión por medicaciones. Sí, acá me dice que no entiende cómo el hipotiroidismo le produce hipertensión. Pero lo que se ha visto que estos pacientes tienen un aumento de la resistencia periférica y por la falta de la hormona tiroidea tienen una respuesta exagerada
de los receptores alfa-adrenérgicos que producen vasoconstricción. Por esa razón que tienen hipertensión. Y mejora si usted le da la hormona tiroides. Vamos a los fármacos que producen hipertensión. Muy importante porque usted tiene que hacer una muy buena anamnesis de si el paciente está tomando alguna medicación. Primero, los glucocorticoides. Si el paciente recibe glucocorticoides, los glucocorticoides retienen sodio y agua y producen hipertensión. Los mineralocorticoides, en general tenemos la fluodrocortisona, que es probablemente el mineralocorticoide que más se utiliza. Y hay una sustancia que se llama Regaliz, que les gusta mucho a los italianos. Los italianos comen mucho Regaliz. Ellos la llaman liquerizia. No sé si alguno de ustedes comió alguna vez caramelos media hora. Esos caramelos redonditos. Bueno, esos caramelos media hora están hechos de liquerizia, están hechos de Regaliz. Si usted come mucho Regaliz, el Regaliz tiene un efecto mineralocorticoide. La eritropoyetina, que se usa para el tratamiento de algunas anemias, sobre todo anemias de trastornos crónicos y anemia de la insuficiencia renal, puede aumentar la presión arterial en relación al aumento del hematocrito. A veces es necesario reducir la dosis o suspender momentáneamente la droga. Ya dijimos de la ciclosporina y del tacrolimus, que son dos drogas que se usan como inmunosupresores y producen hipertensión, porque producen vasoconstricción de la arteriola renal aferente. Después las drogas que estimulan el sistema simpático, por ejemplo, hay muchas gotitas para los ojos que tienen fenilefrina, también muchas gotas nasales que pueden tener fenilefrina o pseudoefedrina. Todas estas sustancias pueden producir hipertensión. También a veces se utiliza drogas adrenérgicas para el tratamiento del glaucoma y el paciente puede hacer hipertensión por eso. La metoclopramida, que se usa como una droga antivómitos, puede producir hipertensión. También el alisapride y la proclorperacina. Son todas drogas que se usan para controlar vómitos y que son agentes antidopaminérgicos. La yoimbina es una droga que se usa para el tratamiento de la impotencia. Puede producir hipertensión. La ketamina, ahora está de moda que la gente se drogue con ketamina, una droga peligrosísima, es un anestésico de caballos, que mata de arritmia ventricular, tiene un efecto adrenérgico muy, muy grave. La naloxona también puede producir hipertensión arterial. Por supuesto, la cocaína, las anfetaminas, el modafinilo, la ritalina y el éxtasis pueden producir hipertensión. Los inhibidores de la monoaminoxidasa que se usan en el tratamiento de la depresión pueden producir también hipertensión arterial. Los antidepresivos tricíclicos, la buspirona, que es una droga que se usa para el tratamiento de la ansiedad, la venlafaxina, que es un antidepresivo que se usa con mucha frecuencia, y los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos, sobre todo en relación a la cantidad de estrógenos que tengan. Cuanto más estrógenos tiene el anticonceptivo, mayor posibilidad de que te dé hipertensión.
Por eso, siempre que usted le da un anticonceptivo a una mujer, primero le tiene que tomar la presión antes de darle el anticonceptivo. Y después que le da el anticonceptivo, tiene que controlarle la presión arterial. Es más común en pacientes de más de 35 años, obesas, con diabetes, de raza negra, con historia de hipertensión o con historia de hipertensión gestacional. Por supuesto, hay que recomendar utilizar anticonceptivos con bajas dosis de estrógenos. Si el paciente igual le sube la presión, se puede usar anticonceptivos sin estrógenos o buscar otras alternativas de anticoncepción que no sean las pastillas. Entonces, como ven, hay que hacer una anamnesis bastante meticulosa de todas de todas estas causas. Después tenemos causas raras de hipertensión, secundaria, pero rara. Ahí tenemos la cefalea tipo clúster, llamada cefalea en racimos. Es una cefalea más común en pacientes de 45 años. Se produce por brusca liberación de histamina. 2/3 de estos pacientes tienen hipertensión. La eclampsia, que es la hipertensión durante el embarazo. Los episodios maníacos en pacientes con enfermedad bipolar. Las vasculitis, sobre todo la panarteritis nodosa, la arteritis de Takayasu. La intoxicación con plomo, la intoxicación con talio. Después hay cuatro cuadros, donde hay hipertensión episódica, pero en el momento agudo, que son la porfiria intermitente aguda, el Guillain-Barré, el tétanos y la picadura de escorpión o picadura de araña, Lactrodectus. Después ya tenemos casos bastante raros, por ejemplo, tumores de la fosa posterior del cerebro, tumores de los plexos coroideos, epilepsias autonómicas, compresión del área ventrolateral del bulbo, hiperreflexia autonómica, hemangioendotelioma de cuero cabelludo, grandes quemados, intoxicación con regaliz y síndrome de la aorta media. Son todos cuadros bastante raros. También el síndrome de Page. Síndrome de Page, síndrome de Liddell y síndrome de Riley y Day. Yo tuve la ocasión de todo esto. Yo he visto clúster, he visto tétanos, Guillain-Barré, porfiria. He visto un caso de Riley-Day, disautonomía familiar. Hay 200 o 300 casos en el mundo. Yo tuve uno. La intoxicación con plomo y con talio. Una vez tuve un tipo con intoxicación con talio que le mandamos el pelo a analizar y le encontramos talio en el pelo. Al tipo le daban veneno de ratas en el café. Y nunca supimos si la que le daba el veneno de ratas era la esposa o si era en el trabajo. Pero parecía que era en el trabajo, porque el tipo era jefe de personal y le tenían bronca, porque había echado gente. Entonces todos los días le llevaban un cafecito. Y parece que en el cafecito le ponían talio. Entonces nosotros le dijimos, mire, no tome nada de lo que le den en el laburo, pero el tipo se le caía el pelo y le hicimos el diagnóstico.
A veces hay cosas raras, ¿eh? Dos palabritas del paje. En el paje son mujeres en general, son mujeres con problemas emocionales y tienen niveles muy altos de dopamina durante los ataques. Hacen crisis súbitas de hipertensión, pero con náuseas, dolor epigástrico, rubor facial, ansiedad, sudoración, boca seca. Algunos dicen que es un síndrome pseudo-feocromocitoma. Los ataques son más comunes en el periodo premenstrual, pueden ser desencadenados por café, alcohol, olores y masajes. Ese es el síndrome de Paget. El síndrome de la aorta media es como una coartación de la aorta, pero a diferencia de la coartación de la aorta, está fibrosada la parte media de la aorta. Tienen hipertensión arterial, ángulo intestinal y claudicación de los miembros inferiores. Se han descrito 200 casos en el mundo. Como ven, las cosas raras existen. Por ejemplo, porfiria intermitente. Yo vi un caso de porfiria que era la sobrina de Graciela, la señora de Bedelía. La chica había estado 3 veces internada en terapia intensiva, con hipertensión, hiponatremia grave y convulsiones, sin diagnóstico. Y bueno, yo le empiezo a interrogar, le pregunto si tenía algún otro síntoma, me dijo que en todos los episodios le dolía el abdomen. Y yo pensé dolor abdominal, causas de dolor abdominal, y se me ocurrió porfiria, y encajaba todo. Encajaba las convulsiones, la hiponatremia, la hipertensión. Entonces le pregunto si tenía orinas o si cómo era la orina. Y me dice, la orina era muy oscura, pero no tenía infección urinaria. Y entonces, bueno, la chica tenía una porfiria aguda, una porfiria intermitente aguda. Vamos a hablar un poquito de la coartación de la aorta. La coartación de la aorta está angostada, está estenosada por un tabique que está por abajo del nacimiento de la arteria subclavia izquierda. La mayoría de los casos se diagnostican en la infancia o en la adolescencia, pero algunos pueden llegar a ser adultos jóvenes. Es bastante común en pacientes con síndrome de Turner. Es un chico adolescente o adulto joven que se presenta con presión muy alta, muy elevada en los miembros superiores, pero si usted le mide la presión en los miembros inferiores, está muy disminuida. La presión de miembros inferiores se mide con un manguito especial en el hueco popliteo. Los miembros inferiores están fríos, a veces duelen cuando hace ejercicio, los pulsos están débiles en los miembros inferiores. Pueden tener síncope, lipotimia, disnea, dolor torácico. Se escucha un soplo en la espalda y a veces se asocia a cierto grado de insuficiencia aórtica porque se asocian a una aorta bicúspide. La sangre intenta llegar a la parte inferior del organismo utilizando vasos alternativos a la aorta, entre ellos las intercostales. Entonces, eso produce que aparecen unas muescas en la parte inferior de las costillas. Esas muescas se pueden ver muy bien en la radiografía de tórax.
se puede hacer en el callado de la aorta. El callado de la aorta tiene forma de número 3. Si usted le da contraste en el esófago, va a ver que el esófago está comprimido por la aorta y se habla del signo del 3 invertido, signo de la letra E. La resonancia magnética permite visualizar muy bien la zona estenosada. Es el estudio para hacer en estos pacientes. Se lo trata con angioplastía y colocación de un stent. A veces hay casos que no se pueden resolver con el stent y entonces pueden requerir cirugía. A pesar del tratamiento, 25% pueden desarrollar hipertensión cuando son más grandes y un cuarto muere de enfermedad coronaria. A veces se pueden reestenosar. Así que eso es lo que tienen que saber de la coartación de la aorta. Tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito de diuréticos. En Profe, realidad, no me quedó claro en hipertensión por causa de fármacos si tenemos que dar algún tratamiento mientras el paciente está en tratamiento con el fármaco que le produce la hipertensión. usted lo que hace es, si es posible, le suspende el fármaco. Si por alguna razón no es posible suspender el fármaco, le tiene que poner tratamiento. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de diuréticos. Aprovechamos todos los temas, el tema de hipertensión para hablar en general de la farmacología de la mayor parte de los fármacos que vamos a usar a lo largo de todo el módulo de cardiología. Pero sería interesante que si nosotros nos centramos en el manejo de la hipertensión, yo lo que les digo es, los fármacos que ustedes tienen que saber para el manejo de la hipertensión son los diuréticos, los bloqueantes cálcicos, bradicardizantes y taquicardizantes, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los inhibidores AT1, los inhibidores de la renina, y luego nos quedan 3 drogas sueltas que se usan en los casos más refractarios, que son el minoxidil, la rilmenidina y la alfa-metildopa. Ustedes ven que en esta lista no están los beta bloqueantes. No se considera, los beta bloqueantes bajan la presión, pero no se los considera medicación útil para usar en los hipertensos. Fundamentalmente porque tienen muchos efectos colaterales. Ustedes recuerdan que no se pueden dar beta bloqueantes en el asma y en el EPOC. Si el paciente tiene arteriopatía periférica, tampoco se puede dar beta bloqueantes. Los beta bloqueantes producen depresión. Los beta bloqueantes producen disfunción eréctil, con lo cual
En un varón no le podés dar beta bloqueante porque te lo va a tirar por la cabeza y no lo va a usar. Entonces, los beta bloqueantes no se consideran medicación antihipertensiva, pero los beta bloqueantes bajan la presión. Y si el paciente tiene que tomar beta bloqueantes porque tiene insuficiencia cardíaca o tiene que tomar beta bloqueantes porque tuvo infartos y tiene una cardiopatía isquémica, usted ahí va a tener que tener en cuenta que el beta bloqueante le baja la presión. O sea que usted ya está usando una droga que baja la presión, que es el beta bloqueante. A veces podemos usar beta bloqueantes en los hipertensos, pero solamente en hipertensos que tienen una hipertensión muy relacionada con causas emocionales, que entonces hacen como ataques de pánico y ahí les sube mucho la presión. Cuando usted le da un beta bloqueante, al bloquearle los receptores beta, usted bloquea toda la respuesta adrenérgica. Entonces el paciente no se taquicardiza ni tiene repercusiones hemodinámicas o cardiológicas de su ataque de pánico. Esa sería la única situación en la cual yo podría usar un beta bloqueante en un paciente hipertenso. Sobre todo si es de sexo femenino. El sexo masculino no, porque no te lo va a tomar por la disfunción eréctil. Vamos a los diuréticos. Doc, ¿me Vamos a podría decir, empezar por los diuréticos. Doc, ¿Qué perdón, cosa? ¿podría decirme el capítulo que no lo tengo acá en el... No está en el libro, está en el otro libro. Está en el Ah, libro de Cardio el Resto, muy bien, donde gracias. está, en el tomo donde está endocarditis. Perfecto, gracias. Vamos a los diuréticos tiacídicos, que son los que más se usan en la hipertensión. Por suerte hay un solo diurético tiacídico que se usa habitualmente. Son dos, pero hay un solo diurético que se usa, que es la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida actúa en el túbulo contorneado distal, inhibe a un cotransportador sodio-cloro e inhibe la reabsorción de sodio y de cloro a nivel del túbulo contorneado distal. Esto es pregunta de examen, o sea, cómo, dónde actúa, qué mecanismo de acción tiene. El bloqueo de ese receptor se hace desde la luz del túbulo renal. Esto es muy importante, porque para que la tiacida actúe, primero tiene que ser filtrada por el glomérulo. Y después, cuando llega al túbulo distal, inhibe a este receptor del túbulo distal. ¿Eso qué significa? Que cuando usted tiene insuficiencia renal con elevación de la urea y de la creatinina, muy probablemente usted no pueda seguir usando tiacidas porque las tiacidas no son filtradas adecuadamente y no pueden ejercer el efecto que usted espera. ¿Por qué bajan la presión? Bajan la presión porque incrementan la excreción de sodio y agua a nivel renal.
Todo hipertenso, todo hipertenso, que sea un hipertenso moderado, va a requerir el agregado de diuréticos para controlar su hipertensión. Es muy difícil controlar un hipertenso moderado si usted no le pone diuréticos. Y el diurético que usted va a utilizar es la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida viene de dos maneras. El nombre comercial es el Diurex. Puede venir Diurex solo, que tiene hidroclorotiazida, son comprimidos de 25 miligramos, o puede venir hidroclorotiazida asociado a otro diurético, que es el amiloride. Se llama Diurex A. En general, de amiloride tiene 5 miligramos. ¿Cuándo uso Diurex con amiloride y cuándo uso Diurex solo? Pregunta de examen. Cuando uso hidroclorotiazida asociada a inhibidores de la enzima convertidora, asociada a inhibidores del receptor AT1 o asociada a inhibidores de la renina, ahí se utiliza hidroclorotiazida sola. ¿Por qué? Porque esas otras drogas tienen un efecto retenedor de potasio. En cambio, cuando usamos bloqueantes cálcicos o cuando la usamos el diurético como monodroga, ahí tenemos que usar hidroclorotiazida amiloride, porque la amiloride es un retenedor de potasio y evita el principal efecto adverso, que es la hipopotasemia. Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿Puede volver a repetir cuando la asociamos a la amilorida? Vos tenés dos tipos de diurex, diurex solo y diurex A. El diurex A viene con amiloride. Los dos son 25 miligramos. El que tiene amiloride tiene 25 más 5 de amiloride. ¿Cuándo uso solo? Lo uso solo cuando le doy el diurético y el paciente está tomando un inhibidor de la enzima convertidora, un inhibidor AT1 o un inhibidor de la renina. ¿Por qué? Porque todas estas drogas retienen potasio. En cambio, si lo usamos con un bloqueante cálcico o la usamos sola, usamos diurético solo, ahí usamos hidroclorotiazida amiloride, porque el amiloride es el que retiene potasio y evita la hipopotasemia. ¿Se entendió? Listo. Sí, sí, gracias. Es engorroso, pero se entiende. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, tiene muchos efectos adversos, lamentablemente. Primer efecto adverso, la hipopotasemia. La hipopotasemia es riesgosa porque puede producir calambres, puede producir arritmias, puede favorecer la intoxicación con el digital. Entonces, además, la hipopotasemia produce debilidad muscular, puede producir parálisis intestinal. Entonces, es un problema cuando vos tomás hidroclorotiazida. Si se la da sola, el tipo va a hacer una hipopotasemia. Por eso se le pone el amiloride como ahorrador de potasio.
Otro efecto adverso importante es la hipomagnesemia. La hipomagnesemia produce calambres y mialgias. Aparentemente la amiloride también protegería acerca de la aparición de la hipomagnesemia. Pero cuando vos se lo das solo con inhibidores de la enzima convertidora o con AT1 o con inhibidores de la renina, cuidado porque el tipo puede hacer hipomagnesemia. Los diuréticos tiacídicos producen hiperglucemia porque interfieren con la síntesis de insulina. Pueden aumentar el ácido úrico y pueden producir crisis de gota. Aumentan el colesterol, aumentan los triglicéridos. Pueden producir hipercalcemia. Es por eso que se usa en la osteoporosis, para mejorar los niveles de calcio. Aumenta los niveles de calcio. Puede producir impotencia sexual, disminución de la libido. Pueden producir hiponatremia. Y después ya tienen efectos raros. Son raros, por ejemplo, los efectos digestivos, anorexia, náuseas, vómitos. Se ha descrito pancreatitis, pero son efectos raros. ¿Para qué se usan las tiazidas? Bueno, se pueden usar en el tratamiento de la hipertensión, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en el tratamiento de la osteoporosis. Básicamente esas son las principales indicaciones. Usted me dirá, bueno, doctor, pero ¿se puede tratar la hipertensión solo con tiazidas? Sí, se puede tratar la hipertensión solo con tiazidas, pero tiene que ser un hipertenso leve. Leve o leve moderado. Y usted tiene que esperar, porque el efecto de las tiazidas tarda 2 a 3 semanas. O sea, no es que usted le pone la tiazida y inmediatamente le hace efecto. Tarda 2 a 3 semanas. Se usa en la hipertensión del anciano. En la hipertensión del anciano se pueden usar las tiazidas. Ustedes me tendrían que decir, pero doctor, usted le está dando una droga que tiene un montón de efectos colaterales, porque el tipo le sube la glucosa, le sube el colesterol, le sube los triglicéridos, el tipo es un cardiópata, usted le sube todo. Entonces, eso es un despelote. Eso es un despelote. Los efectos colaterales son un despelote. Ha surgido una droga alternativa, pero que es más cara, que es la indapamida. La indapamida actúa también en el túbulo contorneado distal. Se utilizan dosis entre 2,5 a 5 miligramos por día. Y es una droga que tiene una característica. Además de tener un efecto diurético, tienen un efecto vasodilatador, aumentando las prostaciclinas. Tiene también intensas propiedades antioxidantes y prolonga la vida media del óxido nítrico. No altera los niveles de lípidos, no altera la glucemia, no interactúa con los niveles de potasio, sí puede aumentar el ácido úrico, sí puede aumentar el calcio,
Puede dar hipopotasemia, pero solo los primeros meses cuando se usa. Y si usted le da AINES, los AINES pueden bloquear su efecto sobre las prostaciclinas. ¿En quiénes usamos esto? Y esto lo usamos sobre todo en los pacientes diabéticos. Pacientes diabéticos, usted no le quiere agravar la glucemia, entonces en vez de darle hidroclorotiazida, le puede dar indapamida. Tiene que tener en cuenta que es más caro, ¿eh? Es un remedio bastante más caro. El diurético tiene una gran ventaja, que es una droga muy barata. Muy barata. Para el control de la presión, el diurético es una droga muy barata. Muy bien. Hay otro diurético que ustedes deben conocer de la guardia, que es la furosemida. La furosemida es el Lasix. Vienen comprimidos de 40 miligramos y vienen ampollas. La furosemida es un diurético potentísimo que actúa en el asa de Henle. Hay que tener mucho cuidado con la furosemida, porque la furosemida te baja rápida y severamente la presión, te puede producir hipovolemia, te puede producir shock, te puede producir hiponatremia, te produce descenso del potasio, puede aumentar también los lípidos y puede aumentar la glucemia, puede aumentar el ácido úrico, te baja el magnesio y te baja el calcio. Este te lo baja el calcio. De hecho, la hipercalcemia se trata con furosemida. Produce alcalosis metabólica y cuando se usa mucho tiempo por vía intravenosa es ototóxica. Puede producir disminución de la audición, zumbido de oídos y vértigo. ¿Usamos furosemida en la hipertensión? No, no. Salvo que el tipo tenga cierto grado de falla renal y ya no se puedan usar las tiazidas. Entonces, en esos pacientes podemos usar la furosemida, pero hay que usarla con mucho cuidado. Se puede dar medio comprimido día por medio. Como máximo medio comprimido por día. Y con mucho control de la tensión arterial, mucho control del sodio, mucho control del potasio, mucho control de todas las cosas. Es un diurético muy potente. Sí usamos furosemida en la insuficiencia cardíaca, sobre todo en la insuficiencia cardíaca descompensada. Es una droga muy útil por su efecto expoliador de sodio y de agua a nivel del asa de Henle. Acuérdense que la furosemida es un diurético de asa. Y es mucho más potente que la hidroclorotiazida y que la indapamida. Bueno, O básicamente sea, nos quedaría... profe, Sí, o sea que yo el furosemida tipo lo usaría más es si me llega un paciente descompensado con la insuficiencia cardíaca, obvio, más que sí. más que el tema de hipertensión, o en qué momento decido yo, bueno, pruebo con el furosemida en hipertensión o en ningún En momento. hipertensión, en hipertensión solamente probás furosemida cuando es un hipertenso, pero que tiene deterioro renal, porque entonces el glomérulo no filtra bien y la hidroclorotiazida no llega hasta el túbulo. Entonces ahí no te queda otra alternativa que darle furosemida, pero con mucho cuidado, con mucha cautela. Bien, bien. Y esos controles que usted dice que por este mismo cuidado que hay que tener con el furosemida, o sea, yo se lo mando al paciente
¿Y cómo sería el control para yo evaluar? Tipo, le digo, ok, tiene que tomarse la presión de tal Se manera en tiene que casa. se tiene que tomar la presión en su casa 2 o 3 veces por día los primeros días, pedirle a los 2 o 3 días controles de urea, creatinina, ionogramas, potasio, magnesio, calcio, porque Bien, perfecto, es claro. una droga bastante potente, hay que tenerle Ok, respeto. bien, Ahora, dale. en la emergencia, ya sea en insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia izquierda descompensada, en la insuficiencia renal, recién ahí preguntaba alguien, en la insuficiencia renal con oliguria, a veces se usan dosis de carga de furosemida. En esos casos se utiliza la furosemida porque es un diurético muy potente, mucho más potente. También se usa furosemida para tratar los pacientes con hipercalcemia. ¿Mm? Lo vamos a ver el año que viene cuando veamos hipercalcemia. Nos quedan, nos quedan los diuréticos que se llaman ahorradores de potasio. Ya hablamos de la amiloride, pero los otros dos que nos quedan como diuréticos ahorradores de potasio son la espironolactona y la eplerenona. La espironolactona es un inhibidor competitivo del receptor renal de la aldosterona. Inhibidor competitivo del receptor renal de la aldosterona. ¿Dónde está ese receptor? En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Qué producen estos diuréticos? Eliminación de sodio y agua y retención de potasio. Por eso se llaman diuréticos ahorradores de potasio. El efecto adverso temido es la hiperpotasemia. Hay que tener mucho cuidado de cuando usted lo usa asociado a inhibidores de la enzima convertidora o a inhibidores AT1 o inhibidores de la renina, porque esas drogas producen aumento de potasio. Entonces usted lo tiene que usar ahí con mucha cautela y chequeando frecuentemente los niveles de potasio. Se utilizan en la insuficiencia cardíaca en dosis bajas. Se suelen usar la espironolactona a una dosis entre 25 y 50 miligramos. Y hace poquitos años salió al mercado la eplerenona, que es exactamente igual, actúa en el mismo receptor. Vienen comprimidos de 25 y de 50 miligramos. Se usan sobre todo en el manejo de la insuficiencia cardíaca. En general no se usan para la hipertensión. No se usan para la hipertensión porque su efecto diurético no es tan potente. Entonces, no sirve mucho para usarla en la hipertensión. Se usa sobre todo en la insuficiencia cardíaca. No vamos a hablar de la acetazolamida y de los diuréticos osmóticos, eso vamos a hablar cuando demos la clase de sistema nervioso, porque se usan para el manejo del edema cerebral. Bueno, la semana que viene en la clase presencial vamos a hablar de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, de los inhibidores AT1, de los inhibidores de la renina, de la rilmenidina, de la alfa-metildopa y del minoxidil. Yo les sugiero que en el fin de semana se pongan a estudiar toda la farmacología de la hipertensión
porque es un tema bastante largo y además son todas drogas que vamos a necesitar porque después se utilizan en la insuficiencia cardíaca muchas de ellas. Entonces, necesitamos que usted las aprenda bien porque las va a usar en hipertensión y también las va a usar en la insuficiencia cardíaca izquierda. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. ¿Y Si los no, ahorradores de potasio a qué nivel actuaban? actúan en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, inhibiendo al receptor de la aldosterona. O sea, la aldosterona produce retención de sodio y agua y pérdida de potasio. Cuando usted inhibe este receptor, produce lo contrario, produce pérdida de sodio y agua y retención de potasio. ¿Se entendió? Y entonces este solo también se usa es como indicación más que todo para la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? No Para la como diurético solo. insuficiencia cardíaca, sobre todo manejo en consultorio, ambulatorio, Ok, no, sí. no descompensado, Bien, bien, entiendo. no manejo ambulatorio, en consultorio. Doctor, buenas noches. Perdón la pregunta. Esto que estábamos hablando ahorita de los medicamentos está en el otro libro, ¿no? No en el que vimos ahora, sino el de cardio. ¿Qué capítulo es, perdón? Y son varios capítulos, porque todos los medicamentos empiezan en el capítulo 15 y son como 6 o 7 capítulos. Gracias, profe. Ahí sí ya me oriento un poquito. Doc, quería pedirle disculpas a usted y a los compañeros que estuvieron en la clase el mediodía, que se me quedó el micrófono abierto un rato, no me di cuenta. Llegué a la casa de un paciente a trabajar y puse la computadora a grabar ahí con el teléfono y no me di cuenta y bueno, ahí me Todo mandaron bien. mensaje por todos lados. Ahí le pido disculpas a usted y a No, los que pero estaban presentes al mediodía, profe. no, está todo bien. Son cosas que pasan. No, quédate tranquilo. Uno Sí, profe, comprende gracias. uno comprende. Bueno, profe, Eh, muchas gracias. lo que me importa es que estudien porque la farmacología cardiológica es muy densa, son muchas drogas y aparecen, las drogas se usan para la hipertensión, pero también en la insuficiencia cardíaca. Entonces, estudienlas de entrada bien, así ya cuando veamos insuficiencia cardíaca, todo se nos hace un poquito más fácil, un poquito más sencillo. ¿Eh? Bueno, vamos a dejar. Aprovechen el fin de semana en homenaje al 25 de mayo, qué mejor regalo para los hombres que decidieron que esta tierra tenía que ser libre, que ustedes estudien 12 horas el domingo farmacología de la hipertensión. ¿Mm? Bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, Gracias.